Dos cosas antes de pasar al próximo ejemplo. Primero, necesito que ustedes entiendan que la pantalla tiene dos alimentaciones principales. Una que es la que va a trabajar en su backlight, va a proveer la alimentación de los LEDs, que en este caso es la de 5 volts, y otra que es una tensión de 3.3 volts que va a alimentar la lógica. La placa lógica, cuando recibe esa tensión de 3.3, empieza a estar capacitada, digamos, empieza a tener alimentación, empieza a trabajar y empieza a generar imagen. Ya, esta tensión sirve para que ilumine. Cuando tenés esta tensión y no tenés esta tensión, lo que ocurre es que vas a tener una pantalla en blanco, porque esto está presente, pero la lógica no está trabajando y no puede formar la imagen. Ya, si ocurre al revés, ya les dijimos que vas a tener imagen, pero si no tenés backlight, solo lo vas a poder ver a través de una linterna. Lo que ocurre, que es algo que voy a aclarar y de paso va a explicar el funcionamiento de R9, que quizás se habrán preguntado para qué sirve. Lo que ocurre es que una vez que nosotros apagamos el equipo, ya sé que yo tenía 5 volts aquí, pero durante un tiempo, una vez que yo abro el MOSFET, digamos, se deshabilitó acá LCD Backlight Enable, vuelvo a tener 0 volts en el gate de Q18, dejo de tener estos 5. Pero durante un tiempo todavía los tengo porque tengo capacitores. ¿Vieron los cargadores de notebook o cualquier cargador que tiene un LED? Lo desenchufan y sigue con el LED encendido durante un tiempito hasta que después de un rato se apaga, porque hay capacitores que almacenaron energía y siguen alimentando ese LED que tiene un consumo muy bajo. Acá va a ocurrir algo similar. Nosotros en esta línea de 5 volts, por más que abramos aquel Q18, seguimos teniendo energía durante muy poco tiempo, pero seguimos teniendo algo de energía en esta línea. Se va a ir cayendo de a pocos. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si en el momento que apago esta tensión de 3.3 VS cae rápidamente y esta todavía está presente? Lo que va a ocurrir es que la pantalla, en vez de aparecer apagando Windows y pum, se apaga y no ves nada, va a ocurrir que la pantalla va a dejar de producir imagen porque no tenés más los 3.3 volts, pero va a seguir iluminada durante un breve periodo de tiempo que va a ser lo suficiente para que veas una pantalla blanca antes que tu equipo se apague. Y eso es feo. Eso, o sea, un consumidor final no quiere que su pantalla apagando Windows y pum, un pantallazo blanco en la cara, que de hecho puede ser un pantallazo muy feo porque también tenés la lógica del display que va descargándose y tenés una pantalla blanca y después empieza a deformarse y a apagarse. En algunos equipos antiguos he visto problemas de ese tipo, quizás ustedes también lo hayan visto, que en lugar de apagarse la pantalla inmediatamente, desaparece la imagen, queda toda blanca y se va apagando. Para el consumidor final es algo horrible. Una persona mira y dice, mi equipo está roto. Entonces, cuando yo deshabilito esta señal, acá empiezo a tener 0 volts. Ya dijimos que entonces voy a dejar de tener la caída de tensión en R20 y esto se va a transformar en un interruptor. R9, que tiene un valor de apenas 100 ohmios, es una resistencia bien bajita, va a cumplir el papel de drenar toda la energía que haya restando, dando vueltas aquí en esta línea, para que el backlight se apague rápido, para que sea algo como cortaste el interruptor, lo que quedó ahí dando vuelta en los capacitores, R9 lo agarra y lo envía a ground. Entonces el backlight hace rápido. Bien. Segundo punto. Esta netbook tiene dos versiones. Tenemos una versión, porque quizás alguien ya se haya dado cuenta de eso con respecto al otro video. Tenemos una versión donde la alimentación de los LEDs va a venir por aquí y otra donde va a venir por aquí, que es lo que nosotros estuvimos viendo. En una de esas versiones van a ver un flex, van a tener el cable flex que conecta la placa a la pantalla. En los terminales 6, 4 y 12 no tiene nada, no tiene los cablecitos finitos que van por adentro del flex, del cable plano, ¿no? Acá no tenés absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en esa revisión vas a trabajar con 19 volts que van a entrar por el terminal 1 y SVEIN LCD. En esa revisión, cuando revisás en la placa lógica, vas a encontrar los 19 volts. Pero hay otra revisión que sí tiene estos terminales 2, 4 y 6
Y en esa revisión, cuando revises la placa lógica, vas a ver que esta tensión es la que le llega a la lógica, es la que llega más exactamente al circuito que va a hacer la iluminación de los LEDs. Estos 5 volts, que es lo que nosotros estuvimos explicando en el video anterior. Esto, cuando sea este caso Bain LCD, simplemente es esto. Tenemos los 19 volts de la línea de Bain, que después de pasar por la bobina R2, L2 se transforman en Bain LCD. Es exactamente lo mismo, pero el ingeniero le da un nombre antes de la bobina y un nombre después, porque bueno, después de la bobina va a ir directamente a Bain LCD, va a ir al conector, va a ir a la pantalla. Ahora sí, considero que podemos cortar y ya seguir con el próximo ejemplo. Ahora sí, vamos al último ejemplo que yo les había prometido. Esto es una Quanta SW6H. Yo en realidad quería hacer una Compal, pero me parece que esta va a ser más fácil de comprender. Como que está todo mucho mejor dibujado para explicarlo. Esta máquina ya utiliza un procesador Sandy Bridge. Utiliza un circuito que van a ver que es lo mismo. En lugar de utilizarlo para manejar la tensión que va a alimentar la tira de LEDs, lo manejan para alimentar la tensión de la pantalla. Eso es bueno, porque ya descubro que si entiendo este circuito, en algunos casos voy a poder reparar problemas de pantalla en negro y en otros casos problemas de pantalla en blanco. Es un circuito muy importante para aprenderlo. ¿Cómo va a funcionar este bichito? Voy a atacarlo un poquito distinto ahora. Acá yo tengo la habilitación. Voy a empezar por acá. Mi enable llega a la base de Q4 y voy a empezar a ver los valores que yo voy a tener en Q4 y voy a trabajar, digamos, MOSFET por MOSFET. En este caso un transistor bipolar. Empecemos suponiendo que acá tenemos 0 volts, o sea, no estoy enviando la señal de habilitación. Este MOSFET tiene la flechita aquí, entonces esto es un NPN. Yo necesito una tensión más positiva en mi base que en mi emisor. Eso no se está cumpliendo. Tengo 0 y 0. Entonces ya este señorito lo saco de la jugada. 0 volts aquí, pero acá hago un corte. Esto no existe. Este componente está fuera de la jugada, no va a actuar sobre el circuito que estamos viendo. 3 BPCU pasa por aquí. Yo sé que voy a tener entonces 3 volts aquí, 3 volts aquí, 3 volts en el gate de Q3 y también 3 volts en el gate de Q2. Vamos a Q3. Tengo 3 volts en gate. La flecha, esto es un canal N, la flecha apunta para el drain, esto es el source. Si yo tengo 3 volts en gate y tengo el source conectado a ground, se cumple lo necesario. Tengo mi gate más positivo que mi source. Cuando se cumple lo que yo necesito, esto se transforma en un interruptor cerrado, conduce. Bárbaro. Tengo esta tensión de 12 volts. Acá tengo una referencia 14.5, pero en sí no... En este caso no me interesa ni qué quiere decir. Es un caso, siempre que vean referencias, busquen a ver por qué está este valor aquí. Puede ser relativo a alguna revisión, alguna corrección de la placa, algún detalle. Pero acá lo que vamos a estudiar es el funcionamiento de esto y trabajar, y considerando que sea 14.5 o 12 en sí, van a ver que es lo mismo. Yo tengo 12 volts de este lado y del otro lado yo ya sé que tengo un camino que me lleva directamente a ground, que es esta tensión de 3 BPCU que está haciendo que el MOSFET conduzca. Por lo tanto acá, si voy a tener una caída de tensión, ya sé que tengo 0 volts, porque tengo esta resistencia R1 generando un consumo. Tengo una caída de tensión. Ya sé que voy a tener 0 volts en este MOSFET. Si tengo gate con 0 volts, el source está aquí abajo. Acá tengo nada. ¿Por qué? Porque acá yo ya puedo empezar a entender que esta tensión de 3 volts debería pasar por Q1 para dar origen a 3B LCD. Más 3B se va a transformar en 3B LCD cuando pase por este MOSFET. Si yo no tengo
en mi source ninguna tensión, porque en realidad en el source lo que tengo es mi pantalla diciendo, dame algo. Entonces yo ya puedo definir, a ver, vamos a volver todo a su lugar, yo ya puedo definir que esto no va a conducir. 0 volts, 0 volts, esos 3 volts van a quedar ahí de ese lado y el circuito se termina acá. Acá tengo un corte en la línea. La pantalla no enciende. Faltó este. Tengo 3 volts, tengo mi source conectado a ground y en el gate tengo 3 volts. Perfecto, gate más positivo que source. Esto conduce. Por lo tanto, no solamente no voy a tener esta línea de 3 volts llegando a transformarse en 3 VLCD, sino que también voy a tener esta línea de 3 VLCD conectada a ground, a más a tierra, por una resistencia R2 de 22 ohmios. Vamos a cambiar el juego ahora, vamos a habilitarlo, a ver qué ocurre. 3 volts acá. Tengo 3 volts en la base de mi transistor Q4, base más positiva que emisor. Cumple, listo. Entonces ahora sí, ahora no es que esto está sobrando, sino que ahora empieza a actuar. Ahora cumple un papel. Yo veo que tengo 3 volts pasando por esta R6 y ahora del otro lado de la R6, en este punto 2, empiezo a tener un camino para que la corriente circule. Por lo tanto, ya puedo decir que acá tengo 0 volts. Este R6 se transformó en un consumo, está habiendo una caída de tensión en este R6 porque ya le ofrecí un camino hacia ground. Tengo 0 volts aquí, 0 volts aquí, esto automáticamente se abrió. Estos 3 volts que iban para acá, también. Entonces esto se abrió. Ahora empiezo a tener 0 volts aquí. ¿Qué pasó con estos 12? Estos 12 no estaban presentes de este lado porque este MOSFET estaba conduciendo. Ahora que se abre, ¿hay algún otro lado por el cual puedan terminar en masa, en ground? No. No voy a tener una caída de tensión. Tengo este terminal de esta resistencia al aire porque si este no conduce, yo ya sé que mi circuito se termina acá. Acá yo ya no tengo nada. ¿Bien? Si vengo por acá un capacitor, si vengo por acá un gate, no tengo nada que me vaya a generar un camino hacia ground. Por lo tanto no voy a tener consumo. Ya puedo decir que aquí van a llegar 12 volts. Tengo 12 volts. Ahora sí tengo una tensión más positiva en mi gate que en mi source. Y Q1 empieza a trabajar. ¿Cómo trabaja? Hace que estos 3 más 3B lleguen al otro lado, se transformen en 3B LCD, pasen por la L2 y vayan derecho a mi pantalla para alimentarla. Un detalle muy interesante que necesito que ustedes vean, que me parece interesante. Fíjense que en el momento que esto se activa, recuerden que yo tenía estos 3 volts y 3 volts. Cuando empiezo a aplicarle 3 volts a la base Q4 con mi señal de enable, voy a tener un 0 aquí y estos MOSFETs se van a abrir, van a dejar de conducir. Acá yo no tengo ningún impedimento, digamos, como para que esto ocurra de manera inmediata. Apenas yo empiece a tener 0, esto se abre, deja de conducir. Pero acá yo voy a tener un impedimento, algo que me va a generar una demora, un delay, un retardo. Esta línea de 12 volts, cuando este MOSFET deja de conducir y se corta por aquí, estos 12 volts van a venir y primero van a tener que cargar este capacitor C10. Va a ser cargado con una cierta demora porque yo estoy aplicando acá una resistencia de 330K que va a limitar el paso de la corriente. Va a generar algo de demora para que yo vaya cargando mi capacitor. Una vez que el capacitor esté cargado, ahí sí va a seguir la corriente y llegar hasta el gate de Q1. ¿Por qué tengo un
retraso aquí? ¿Por qué tengo algo, un obstáculo que va a hacer con que demore un poquito más para que estos 12 volts lleguen al gate de Q1? Porque yo me tengo que asegurar que estos 3 volts que venían a Q2 ya no estén. Tengo que estar segurísimo que esto ya no existe, que esto que antes era un interruptor cerrado se abra. Tengo que estar seguro de haberle dado tiempo a esto, porque si no, cuando este Q1 empiece a conducir, porque tiene ahora 12 volts en su gate, va a traer 3 volts de este lado a este, y si este MOSFET todavía no se abrió,